Imagina ser abandonado en medio del desierto por tus propios hijos. Don Sebastián nunca imaginó que sus últimas palabras serían «Siempre los amé». Pero lo que sucedió después de esta traición te emocionará hasta las lágrimas. Sebastián Mendoza despertó aquella mañana de junio en su residencia de Polanco, Ciudad de México, como siempre lo hacía en los últimos años, oliendo el aroma del café de olla que Guadalupe preparaba en la cocina, pero sintiéndose completamente solo en aquella mansión de 3 pisos que alguna vez estuvo llena de risas y vida. Se sentó en la cama, sus 70 años pesando más en el alma que en el cuerpo, y como cada mañana tomó la fotografía de su esposa Catalina de la mesita de noche. Sus dedos arrugados acariciaron el cristal del marco mientras susurraba «Buenos días, mi amor», palabras que resonaban por la habitación vacía, rebotando contra las paredes como un eco doloroso de la soledad. Había perdido a su compañera de toda una vida hacía 4 años, víctima de un cáncer fulminante que se la llevó en solo 6 meses. Catalina había sido su todo, su amor, su confidente, su mejor amiga, la madre de sus hijos. Juntos habían construido un imperio desde cero, una empresa de construcción que comenzó con un pequeño préstamo y terminó siendo una de las más respetadas de México. Pero más importante que cualquier fortuna, habían construido una familia, o al menos eso había creído Sebastián durante décadas. Mientras se levantaba lentamente, sintiendo la rigidez de sus articulaciones, caminó hasta el ventanal que daba al jardín. Ahí estaba el columpio donde Diego solía jugar cuando tenía 5 años, oxidado ahora por el paso del tiempo y la falta de uso. A su lado, el jardín de rosas que Catalina cuidaba con tanto esmero, ahora mantenido únicamente por el jardinero que venía 2 veces por semana. Todo en aquella casa era un recordatorio de lo que alguna vez fue y ya no era. Sebastián nunca perdió la esperanza de que sus hijos llenaran el vacío que Catalina dejó. Pensó que en su vejez Diego y Sofía estarían a su lado, visitándolo regularmente, trayendo a los nietos para llenar nuevamente la casa de alegría. Pero la realidad era muy diferente. Sus hijos tenían sus propias vidas en zonas exclusivas de la ciudad. Diego, en las lomas de Chapultepec, con su esposa Fernanda y sus 2 hijos adolescentes que Sebastián apenas conocía. Sofía en Santa Fe, con su pareja Roberto, sin hijos, pero con una carrera frenética que aparentemente no dejaba tiempo para visitar a un padre anciano. Mientras se dirigía a la cocina, arrastrando ligeramente sus pantuflas por el piso de mármol italiano que él mismo había elegido e instalado cuando construyó la casa hacía 30 años, Sebastián sonrió con melancolía al recordar cómo solía despertar a Diego y Sofía cuando eran pequeños. Entraba a sus habitaciones cantando canciones inventadas, les hacía cosquillas hasta que se reían a carcajadas, los cargaba como costales de papas mientras ellos gritaban de felicidad. Correría por toda la casa, risas que rebotaban en cada esquina, abrazos apretados antes de la escuela cuando ellos todavía eran lo suficientemente pequeños para no avergonzarse de demostrar afecto. «Papá, eres el mejor padre del mundo», Sofía solía gritar con su voz aguda de niña de 7 años, mientras él la cargaba en sus hombros robustos y caminaba por el paseo de la Reforma un domingo soleado, ella riendo desde lo alto y señalando todo lo que veía. Diego, aunque siempre fue más reservado y serio incluso de niño, sostenía su mano con fuerza al cruzar las avenidas, mirándolo con esos ojos grandes llenos de admiración y confianza absoluta. «Papá puede arreglar cualquier cosa», decía Diego a sus amiguitos del colegio con orgullo infantil. «Mi papá es el más fuerte del mundo». ¿Dónde quedaron aquellos niños que lo amaban incondicionalmente? ¿En qué momento sus hijos dejaron de ser esos pequeños seres llenos de amor puro y se transformaron en extraños
que solo aparecían cuando necesitaban algo. Sebastián se hacía estas preguntas cada mañana, mientras preparaba un desayuno que comería solo, en una mesa diseñada para 8 personas, pero que solo tenía un plato, una taza y cubiertos para uno. El teléfono sonó, interrumpiendo abruptamente sus recuerdos y trayéndolo de vuelta a la realidad presente. El corazón de Sebastián dio un salto de esperanza como siempre hacía cuando sonaba el teléfono, con esa ilusión patética de que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez esta vez sus hijos llamaban simplemente para saber cómo estaba. Miró la pantalla. Era Diego. «¿Qué tal, papú? ¿Todo bien por allá?» La voz del hijo sonaba formal, casi profesional, como si estuviera hablando con un cliente en lugar de con su padre. Había esa distancia característica, ese tono que Sebastián había aprendido a reconocer. Diego quería algo. «Diego, hijo mío, qué bueno escuchar tu voz», respondió Sebastián, tratando de inyectar calidez en su tono, a pesar de la decepción que ya comenzaba a asentarse en su pecho. «¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Fernanda? ¿Y los muchachos? Hace casi 2 meses que no sé nada de ustedes». «Ah, todos bien, papá. Ya sabes cómo es la vida en la ciudad», Diego respondió apresuradamente, como si recitar los datos familiares fuera un trámite necesario antes de llegar al verdadero propósito de su llamada. «Fernando acaba de entrar a la universidad. Está estudiando administración de empresas. Daniela sigue en la preparatoria sacando buenas calificaciones. Fernanda anda ocupada con su boutique. Todo marcha bien, gracias a Dios». Sebastián notó que su hijo no preguntó cómo estaba él, no mencionó la posibilidad de visitarlo, no sugirió traer a los nietos para que conocieran mejor a su abuelo. Solo un resumen rápido y eficiente antes de... «En realidad, papá, te llamo porque surgió una oportunidad de inversión increíble», continuó Diego, su voz cambiando sutilmente, adquiriendo ese tono de urgencia calculada que Sebastián conocía demasiado bien. «Es un proyecto de bienes raíces en Cancún, condominios de lujo frente al mar. Los primeros inversionistas van a triplicar su dinero en menos de 2 años. Es cuestión de días para cerrar el negocio, pero necesito un capital inicial para asegurar mi posición en la sociedad». Sebastián cerró los ojos, sintiendo el corazón apretarse dentro del pecho como un puño cerrado. Una vez más. Siempre era lo mismo. La llamada inesperada, la conversación superficial sobre la familia y luego la verdadera razón del contacto. Dinero. Siempre se trataba de dinero. «¿Cuánto necesitas esta vez, hijo?», preguntó Sebastián, su voz más cansada de lo que pretendía. «Son 50,000 pesos, papá», respondió Diego, con ese tono que intentaba sonar casual, pero que evidenciaba ensayo previo. «Sé que parece mucho, pero es una inversión garantizada. Los desarrolladores son reconocidos internacionalmente. Hay estudios de mercado, proyecciones financieras. No puede fallar. Y cuando empiece a rendir, te devuelvo cada peso. Te lo prometo». Sebastián había escuchado esas mismas promesas durante años. El dinero nunca volvía. No porque Diego no ganara bien, era un abogado exitoso con un despacho próspero en Polanco, con clientes corporativos y casos de alto perfil. Simplemente, una vez que el dinero estaba en manos de su hijo, de alguna manera la deuda se evaporaba, se convertía en algo implícitamente perdonado, una transacción que Diego parecía considerar como parte de su herencia adelantada. En los últimos 5 años, Sebastián había prestado más de 200,000 pesos a Diego para la inversión en el restaurante de un amigo que quebró en 6 meses, para la oportunidad única de comprar acciones de una startup tecnológica que nunca despegó, para el negocio de importación que resultó ser poco rentable y para diversos emergencias que iban desde la reparación del coche de lujo hasta las colegiaturas privadas de los nietos que Sebastián apenas veía.
Pero no era el dinero lo que realmente le dolía a Sebastián. Su empresa de construcción había prosperado durante décadas, había sobrevivido a crisis económicas, había crecido durante los booms inmobiliarios, había construido centros comerciales, edificios residenciales, oficinas corporativas por toda la Ciudad de México y el Estado de México. Tenía propiedades, inversiones, cuentas de ahorro robustas. Financieramente estaba más que cómodo. Podría vivir otros 30 años sin preocupaciones económicas. Lo que realmente destrozaba su alma era la certeza creciente, casi absoluta, de que si no tuviera dinero, simplemente no tendría hijos. Que toda su relación con Diego y Sofía se había reducido a transacciones financieras disfrazadas de amor filial, que era más un cajero automático que un padre. «Está bien, Diego», suspiró finalmente Sebastián, sintiendo el peso familiar de la resignación. «Voy a hacer la transferencia hoy mismo. Envíame tus datos bancarios por mensaje». «Gracias, papá. Eres increíble, de verdad». La voz de Diego se llenó repentinamente de calidez y entusiasmo. «No sabes cuánto aprecio esto. Te prometo que esta vez sí te voy a devolver cada peso, con intereses inclusive. Oye, necesito correr ahora porque tengo una audiencia en media hora, pero hablamos pronto, ¿ok? Te quiero mucho». La llamada terminó antes de que Sebastián pudiera responder, antes de que pudiera decir «yo también te quiero». Antes de que pudiera mencionar que se sentía solo, antes de que pudiera sugerir una visita, una comida juntos, cualquier cosa que no involucrara dinero. Se quedó mirando el teléfono en su mano, la pantalla oscureciéndose lentamente, reflejando su propio rostro arrugado y triste. 2 horas después, mientras Sebastián intentaba distraerse revisando unos documentos de la empresa que ahora administraban sus gerentes de confianza, mientras él disfrutaba su supuesta jubilación, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Sofía. El corazón de Sebastián, que nunca aprendía, dio otro saltito de esperanza. «Papaíto querido, ¿cómo está mi viejito favorito?». La voz de Sofía era dulce, cantarina, con ese tonito especial que usaba cuando quería algo. Sebastián lo conocía bien. Sofía siempre había sido más cariñosa con las palabras que Diego, más efusiva, más teatral. De niña había querido ser actriz y, en cierto modo, había perfeccionado esa habilidad en su vida adulta. «Estoy bien, hija», respondió Sebastián. Una parte de él queriendo creer que tal vez esta vez sería diferente, que tal vez Sofía solo llamaba para charlar. «¿Y tú cómo estás? ¿Cómo va todo con la empresa? Hace casi 3 semanas que no hablamos». «Ay, papá, ya sabes cómo es esto del mundo de los negocios», suspiró Sofía dramáticamente. «La empresa de relaciones públicas está creciendo muchísimo, lo cual es maravilloso, pero también estresante. Acabamos de conseguir 2 clientes nuevos muy importantes, una cadena de hoteles y una marca de cosméticos de lujo. Roberto y yo prácticamente vivimos en la oficina. De hecho, por eso te llamo». Ahí estaba. Sebastián sintió su estómago hundirse. «Te escucho, hija». «Necesito remodelar la oficina urgentemente, papá», explicó Sofía con ese tono que mezclaba urgencia con dulzura. «Los clientes de este calibre esperan un ambiente sofisticado, elegante, que refleje éxito y profesionalismo. Nuestra oficina actual está bien, pero no está al nivel de las marcas que ahora estamos manejando. Es una inversión necesaria para poder cobrar las tarifas premium que estos clientes esperan pagar. A largo plazo se va a pagar sola multiplicado por 10. «¿Cuánto necesitas?», preguntó Sebastián, su voz monótona, desprovista de emoción. «Son solo 30,000 pesos para dejar todo impecable», respondió Sofía rápidamente. «Mobiliario moderno, una recepción elegante, sala de juntas con tecnología de punta, iluminación, decoración. Tengo cotizaciones de 3 empresas diferentes y esta es la mejor opción, calidad-precio».
Solo 30,000 pesos, como si fuera una cantidad insignificante, como si fuera moneda de cambio sin valor real. Sebastián se preguntó si sus hijos tenían alguna noción de cuánto esfuerzo, sudor y años de trabajo representaba cada peso que él había ganado. Probablemente no. Ellos habían crecido con privilegios, en colegios privados, con vacaciones en el extranjero, con autos nuevos al cumplir 18 años, con educación universitaria pagada sin que tuvieran que trabajar mientras estudiaban. «Puedes contar con ello, hija», dijo Sebastián finalmente, sintiendo una fatiga profunda que no tenía que ver con su edad, sino con su alma. «Voy a hacer la transferencia». «¡Ay, papaíto! ¡Eres el mejor padre del mundo!», exclamó Sofía con entusiasmo que sonaba casi genuino. «Te amo muchísimo, de verdad. En serio aprecio todo lo que haces por nosotros. Oye, perdóname, pero me está entrando otra llamada y es un cliente importante. Necesito contestar». «Te mando un beso enorme. Hablamos pronto, ¿sí?» Otra llamada que terminó abruptamente. Sebastián se quedó mirando el teléfono en silencio, escuchando el pitido monótono de la línea muerta. Revisó su reloj. Todavía no era mediodía. En menos de 3 horas, sus 2 hijos habían llamado, le habían expresado cariño superficial, le habían pedido un total de 80,000 pesos y habían desaparecido de su vida nuevamente. Se levantó lentamente de su silla de cuero en el estudio, sintiendo el peso de la soledad más agudo que nunca, y caminó hasta el antiguo bar de madera que Catalina le había regalado en su 20º aniversario de bodas. Tomó un vaso de cristal y se sirvió 2 dedos de tequila añejo, su única indulgencia alcohólica, reservada para momentos de particular melancolía. Bebió despacio, dejando que el líquido ambarino quemara suavemente su garganta, tratando sin éxito de que también quemara el dolor en su pecho. Después de terminar la bebida, Sebastián caminó hasta su despacho personal, una habitación llena de recuerdos, fotografías enmarcadas de proyectos de construcción exitosos, diplomas, reconocimientos profesionales, pero sobre todo, fotos familiares de épocas más felices. Abrió la caja fuerte escondida detrás de un cuadro de Rufino Tamayo, girando la combinación que solo él conocía, y extrajo varios documentos importantes. Ahí estaba su testamento, elaborado hace 2 años con tanto cuidado y cariño, preparado por el mejor despacho de abogados de la ciudad. Lo abrió y leyó nuevamente las disposiciones que había establecido. La totalidad de su patrimonio, dividido equitativamente entre Diego y Sofía, con la excepción de una cantidad generosa de 500,000 pesos y la propiedad del pequeño departamento que había comprado específicamente para Guadalupe Hernández, la mujer que se había convertido en algo mucho más significativo que una simple empleada doméstica. Guadalupe había entrado en su vida 3 años atrás, poco después de la muerte de Catalina, inicialmente contratada como enfermera y ama de llaves. Tenía 45 años, era viuda también, había perdido a su esposo en un accidente laboral años antes y había criado sola a 3 hijos que ahora eran adultos independientes. Era una mujer sencilla, de origen humilde, del estado de Oaxaca, pero poseía una dignidad natural, una calidez humana y una sabiduría práctica que Sebastián había llegado a valorar inmensamente. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional se transformó gradualmente en algo mucho más profundo. Guadalupe no solo mantenía la casa impecable y se aseguraba de que Sebastián tomara sus medicamentos y comiera bien, sino que se había convertido en su confidente, en la única persona con quien podía hablar honestamente sobre su dolor, su soledad, su decepción con sus hijos. Ella lo escuchaba sin juzgar, le ofrecía consejos sensatos, compartía con él historias de su propia vida y sobre todo le brindaba algo que sus propios hijos hacía tiempo habían dejado de darle: compañía genuina, sin agenda oculta.
Guadalupe llegó al final de la tarde para su visita diaria, como hacía religiosamente desde hacía 3 años, incluso los domingos. No porque Sebastián necesitara cuidados médicos intensivos, su salud era relativamente buena para su edad, controlaba su presión arterial con medicamentos y tenía diabetes tipo 2 manejable con dieta y pastillas. Guadalupe venía principalmente para hacerle compañía en las horas más solitarias del día, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras de la casa se volvían más largas y oscuras. «Buenas tardes, don Sebastián», saludó Guadalupe con su característica sonrisa cálida mientras entraba con su bolsa tejida llena de ingredientes frescos del mercado. «Le traje chiles poblanos hermosos para hacer rajas con crema para la cena. ¿Le parece bien?» «Suena perfecto, Guadalupe», respondió Sebastián, sintiendo como su presencia iluminaba literal y figurativamente la casa oscura. «¿Cómo estuvo tu día?» «Muy bien, gracias a Dios», respondió ella mientras se dirigía a la cocina para dejar las compras, quitándose el rebozo que siempre llevaba. «Visité a mi hija Carmelita esta mañana. Me presentó a su nuevo novio. Parece un muchacho decente, trabajador, tiene un taller mecánico». Luego, mientras organizaba las vitaminas y medicamentos de Sebastián en el pequeño organizador semanal, miró su rostro y su expresión cambió. «Don Sebastián, ¿qué pasó? Lo veo preocupado». Sebastián suspiró. Guadalupe lo conocía demasiado bien. Podía leer su estado emocional con solo mirarlo. Diego y Sofía llamaron hoy. Guadalupe dejó de hacer lo que estaba haciendo y se sentó en la silla frente a él, sus manos curtidas por años de trabajo doméstico descansando en su regazo. La tristeza en la voz de Sebastián, siempre que mencionaba a sus hijos, la conmovía profundamente. «Déjeme adivinar, don Sebastián», dijo ella suavemente. «¿Necesitaban dinero? 80,000 pesos esta vez», respondió Sebastián con una risa amarga. «Diego quiere invertir en condominios en Cancún. Sofía necesita remodelar su oficina. 2 llamadas, menos de 3 horas, 80,000 pesos. Guadalupe sacudió la cabeza con tristeza. En 3 años trabajando con Sebastián, había sido testigo de este patrón repetitivo. Los hijos que solo aparecían cuando necesitaban algo, las promesas de visitas que nunca se materializaban, las excusas constantes por estar demasiado ocupados. Y Sebastián, con su corazón de padre, cediendo cada vez, esperando que tal vez la próxima vez fuera diferente. «Don Sebastián, ¿puedo hablar con franqueza?», preguntó ella después de un momento, su tono respetuoso pero firme. «¿Puedo decir algo que tal vez lo incomode?» «Claro, Guadalupe», respondió Sebastián, apreciando que ella siempre pedía permiso antes de dar consejos no solicitados. «Usted es la única persona sincera en mi vida, la única que me dice la verdad, aunque duela». Guadalupe tomó una respiración profunda antes de hablar. «Sus hijos no son malas personas en el fondo de su corazón, don Sebastián», comenzó ella cuidadosamente. «Solo perdieron el rumbo en algún punto del camino. Se acostumbraron tanto a su generosidad, a que siempre estuviera allí para resolver sus problemas financieros, que olvidaron cómo retribuir con amor verdadero, con presencia, con tiempo. El dinero es fácil de pedir, pero el amor verdadero requiere esfuerzo, sacrificio, tiempo, y eso es más difícil de dar». Sebastián asintió lentamente, sus ojos humedecidos. «A veces pienso que fui yo quien los convirtió en esto», admitió con voz quebrada. «Tal vez les di demasiado cuando eran niños. Tal vez no les enseñé el valor real del dinero, del esfuerzo. Catalina siempre decía que los estaba malcriando, pero yo solo quería que tuvieran todo lo que yo no tuve cuando era niño». «No se culpe, don Sebastián», dijo Guadalupe con firmeza. «Usted les dio amor, educación, oportunidades. Las decisiones que ellos tomaron como adultos son responsabilidad de ellos, no suya, pero tal vez no todo está perdido». «¿Qué quiere decir?».
Guadalupe se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una idea que estaba formándose. ¿Qué tal si los pone a prueba, don Sebastián? ¿Qué tal si les muestra lo que realmente importa en la vida antes de que sea demasiado tarde? A veces las personas solo valoran lo que tienen cuando creen que pueden perderlo. A veces necesitamos un susto, una sacudida, para despertar de nuestra complacencia y recordar lo que realmente importa. Sebastián la miró con curiosidad creciente. Había algo en la forma como Guadalupe habló, una determinación, una convicción que despertó algo dormido dentro de él. ¿Qué está sugiriendo exactamente? Que los confronte con una realidad diferente, explicó Guadalupe. Que les muestre que el dinero que tanto codician podría desaparecer. Que descubra si en el fondo de sus corazones todavía existe amor filial genuino o si todo se ha reducido a simple codicia. Es una prueba, don Sebastián, una última oportunidad para salvar a su familia. Una idea comenzó a formarse en la mente de Sebastián, borrosa al principio, pero volviéndose cada vez más clara. Una idea arriesgada, potencialmente dolorosa, pero que podría ser su última oportunidad real de reconquistar el amor verdadero de sus hijos o al menos de conocer la verdad absoluta sobre sus sentimientos. Guadalupe, dijo lentamente, ¿usted cree que todavía hay esperanza para Diego y Sofía? ¿Cree que podrían cambiar? Ella tomó las manos arrugadas de Sebastián entre las suyas, callosas por años de trabajo, pero cálidas y reconfortantes. Siempre hay esperanza, don Sebastián, respondió con convicción, especialmente cuando existe alguien como usted, dispuesto a luchar por ella, dispuesto a hacer lo necesario para despertar a sus hijos de esta pesadilla de materialismo en la que están viviendo. Aquella noche, Sebastián no pudo dormir. Pasó horas en su cama, mirando el techo oscuro, viendo las sombras proyectadas por las luces de la calle que se filtraban a través de las cortinas, dándole vueltas una y otra vez a la conversación con Guadalupe. Sus hijos se habían perdido en el camino del materialismo y la codicia, eso era innegable, pero era demasiado tarde para traerlos de vuelta al camino del amor verdadero y los valores genuinos, pensó en Catalina. ¿Qué haría ella en esta situación? ¿Qué consejo le daría? Podía imaginar su voz, ese tono firme pero amoroso que siempre usaba cuando se trataba de decisiones importantes. Sebastián, el amor verdadero a veces requiere dureza. A veces necesitamos dejar que las personas que amamos enfrenten consecuencias para que puedan crecer. Protegerlos de todo no es amarlos, es debilitarlos. Alrededor de las 3 de la madrugada, Sebastián finalmente tomó una decisión que cambiaría todo. Se levantó de la cama, encendió la lámpara de su mesita de noche y tomó su teléfono celular. Con dedos temblorosos, escribió 2 mensajes de texto, casi idénticos, uno para Diego y otro para Sofía. Hijo, hija, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Qué te parece si hacemos un paseo juntos este fin de semana, solo nosotros, como familia, como hacíamos antes? Hace mucho tiempo que no pasamos un día juntos. Te amo, papá. Ambos respondieron a la mañana siguiente, temprano, probablemente pensando que había surgido una nueva oportunidad de conseguir más dinero, tal vez una cantidad más significativa que requería una conversación en persona. Diego escribió, «Claro, papá, ¿qué tienes en mente? ¿A dónde quieres ir?» Sofía respondió, «Por supuesto, papaíto, me encantaría pasar tiempo contigo. ¿Qué día te viene bien?» Sebastián sonrió amargamente ante sus respuestas, notando el entusiasmo repentino tan diferente de las excusas habituales de estar demasiado ocupados. Respondió a ambos con el mismo mensaje. «Este sábado. Vamos a hacer un viaje al rancho familiar en Chihuahua, el lugar donde tu abuelo creció. Hace años que no vamos. Nos vemos aquí a las 9 de la mañana. No lleguen tarde. Es importante».
Lo que Diego y Sofía no sabían era que este sería un día que cambiaría sus vidas para siempre, un día que los forzaría a confrontar quiénes realmente se habían convertido y quiénes querían ser. Sebastián tenía un plan, elaborado en las horas oscuras de la madrugada, un plan que involucraría el vasto desierto de Chihuahua, una camioneta 4x4, y la oportunidad de descubrir si todavía quedaba amor genuino en el corazón de sus hijos o si todo se había convertido en codicia pura. El sábado amaneció con un cielo despejado y azul brillante sobre la Ciudad de México. Sebastián se había levantado antes del alba a las 5 de la mañana, con una mezcla de determinación y pavor por lo que estaba a punto de hacer. Había pasado los últimos días preparando meticulosamente cada detalle de esta expedición que podría revelar la verdad definitiva sobre sus hijos. En el garaje de su mansión, reluciente bajo las luces fluorescentes, estaba la robusta camioneta Toyota 4x4 que había alquilado específicamente para este viaje. La había equipado personalmente con todo lo necesario para una expedición al desierto: 20 litros de agua embotellada, suministros de emergencia, incluyendo botiquín de primeros auxilios, mantas térmicas, bengalas de señalización, un GPS satelital de última generación, un radio de banda ciudadana, mapas detallados de la región de Chihuahua, linternas potentes con baterías extra y un rastreador GPS secreto que había instalado bajo el chasis para que Guadalupe pudiera monitorear su ubicación en tiempo real desde su teléfono móvil. Su plan era audaz y no exento de riesgos. Llevaría a Diego y Sofía al antiguo rancho familiar de su padre, un lugar remoto y abandonado cerca del poblado de Ascensión, Chihuahua, a unos 30 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, en pleno corazón del desierto de Chihuahua, uno de los desiertos más grandes y áridos de América del Norte. Allí, en ese lugar desolado donde las temperaturas diurnas podían alcanzar los 45 grados centígrados en verano y donde la civilización más cercana estaba a horas de distancia, les revelaría su decisión de donar toda su fortuna a organizaciones benéficas. Quería ver sus reacciones genuinas, sin filtros, sin la presión social de estar en la ciudad, sin máscaras. Guadalupe llegó a las 7 de la mañana, como habían acordado. Traía un termo gigante de café recién hecho y tacos de frijoles recién preparados envueltos en papel aluminio para el desayuno. «Don Sebastián», dijo con preocupación evidente en su rostro, mientras lo encontraba en el garaje haciendo los últimos preparativos. «Todavía estoy nerviosa por este plan. El desierto de Chihuahua es peligroso. Las temperaturas son extremas. Están lejos de todo. ¿Y si algo sale mal? Por eso tengo el rastreador GPS», le recordó Sebastián, mostrándole el pequeño dispositivo negro magnético adherido discretamente bajo el vehículo. «Usted podrá ver exactamente dónde estoy en todo momento desde su teléfono. Si algo sale mal, si no regreso para la medianoche o si ve que el vehículo se mueve de forma extraña, llamará inmediatamente a las autoridades. Además, llevo el radio satelital. Puedo pedir ayuda si la necesito. ¿Y si sus hijos se enojan tanto que hacen algo peligroso?», preguntó Guadalupe, verbalizando el miedo que ambos habían evitado mencionar directamente. Sebastián se quedó callado por un momento largo, considerando esa posibilidad terrible. «No creo que mis hijos sean capaces de lastimarme físicamente», dijo finalmente, aunque su voz no sonaba completamente convencida. «Pueden ser codiciosos, materialistas, egoístas inclusive, pero no creo que sean violentos. Esto es solo una prueba emocional, Guadalupe, no física. Quiero ver cómo reaccionan a la idea de perder el dinero. Eso es todo». A las 9 en punto, tal como Sebastián había instruido, 2 vehículos de lujo se estacionaron frente a la mansión.
Primero llegó el BMW plateado de Diego, recién lavado y brillante, del cual descendió su hijo vestido con ropa cara pero casual, jeans de diseñador, camisa polo, Ralph Lauren, mocasines italianos. 5 minutos después llegó el Mercedes blanco de Sofía, de donde ella emergió con un vestido veraniego elegante, lentes de sol Gucci, bolso Louis Vuitton colgando de su hombro. Sebastián los observó desde la ventana de la sala, estudiando sus rostros, sus lenguajes corporales. Ambos lucían ligeramente impacientes, revisando sus teléfonos mientras caminaban hacia la entrada, claramente preguntándose cuál era el propósito real de este viaje improvisado que interrumpía sus rutinas del fin de semana. «Buenos días, papá», saludó Diego al entrar, dándole a Sebastián un abrazo breve, casi mecánico, palmeándole la espalda 2 veces de manera automática antes de soltarlo rápidamente. «¿Cómo has estado, papaíto?», exclamó Sofía con más efusividad, abrazándolo más tiempo, pero Sebastián notó que mientras lo abrazaba, sus ojos ya estaban explorando la sala, como buscando pistas sobre lo que vendría. «¿Te ves bien? ¿Has estado comiendo bien? ¿Guadalupe te está cuidando?» «Guadalupe me cuida mejor que nadie», respondió Sebastián con significado. «Mejor que mi propia familia, me atrevería a decir». Diego y Sofía intercambiaron una mirada rápida, ese tipo de comunicación silenciosa que solo los hermanos que han crecido juntos pueden tener, un idioma de microexpresiones y gestos casi imperceptibles. Sebastián reconoció esa mirada. Se estaban preguntando si venía un regaño, si su padre había descubierto algo, si había un problema. «Bueno», dijo Sebastián con un entusiasmo forzado, palmeando sus manos, «vamos a subir a la camioneta. Es un viaje largo, unas 5 o 6 horas dependiendo del tráfico, así que mientras más pronto salgamos, mejor». «¿5 o 6 horas?» repitió Sofía, su entusiasmo visiblemente disminuyendo. «Papá, no sabía que sería un viaje tan largo. Tengo una cena esta noche con clientes potenciales». «Vas a tener que cancelarla», interrumpió Sebastián con firmeza inusual. «Esto es importante, Sofía, mucho más importante que cualquier cena de negocios. Es sobre el futuro de esta familia». La mención de futuro de esta familia captó inmediatamente la atención total de ambos hermanos. Sus expresiones cambiaron, volviéndose más alertas, más enfocadas. Futuro familiar generalmente significaba herencia, testamento, distribución de bienes, temas que claramente les interesaban profundamente. Durante las primeras 2 horas del viaje por la carretera federal 45D hacia el norte, saliendo de la Ciudad de México, atravesando el Estado de México y entrando a Querétaro, la atmósfera dentro de la camioneta era tensa e incómoda. Sebastián conducía en silencio, con la mirada fija en la carretera, perdido en sus pensamientos. Diego iba en el asiento del copiloto, trabajando en su laptop, escribiendo correos electrónicos, ocasionalmente haciendo llamadas de trabajo con su auricular Bluetooth, hablando en jerga legal que Sebastián apenas entendía. Sofía iba en el asiento trasero, navegando en su teléfono, subiendo stories a Instagram, respondiendo mensajes de WhatsApp, completamente absorta en su mundo digital. Ninguno de ellos estaba realmente presente. Físicamente compartían el espacio reducido de la cabina de la camioneta, pero emocionalmente y mentalmente estaban a kilómetros de distancia. «Hijos», dijo finalmente Sebastián cuando pasaban por San Juan del Río, rompiendo el silencio que había dominado la primera parte del viaje. «¿Qué tal si guardamos los dispositivos electrónicos por hoy? Hace mucho tiempo, años en realidad, que no conversamos de verdad, que no estamos presentes el uno con el otro sin la distracción constante de la tecnología». Diego levantó la vista de su laptop por primera vez en 1 hora. «Papá, ya sabes cómo es el mundo moderno», respondió con ese tono ligeramente condescendiente que usaba cuando explicaba cosas obvias a su padre anciano. «Los negocios no paran,
ni siquiera los fines de semana. Los clientes esperan respuestas inmediatas. Si no contestas un correo en pocas horas, te pueden reemplazar con otro abogado. Así funciona ahora. Sí, papaíto, agregó Sofía desde atrás, sin siquiera levantar la vista de su teléfono, sus pulgares moviéndose rápidamente sobre la pantalla táctil. Estoy cerrando una propuesta importante con un cliente nuevo. Pero estoy aquí. De verdad estoy aquí. Puedes hablar, te escuchamos. Somos multitarea. Sebastián sintió el corazón apretarse dentro del pecho con una tristeza física, palpable. Incluso ahí, en un espacio confinado, supuestamente compartiendo tiempo de calidad familiar, sus hijos preferían sus pantallas, sus trabajos, sus vidas virtuales. No podían regalarle ni siquiera unas horas de atención completa, sin dividir. El resto del viaje continuó así. Sebastián conduciendo en silencio creciente, Diego trabajando obsesivamente, Sofía en su burbuja digital, comunicándose más con personas a cientos de kilómetros de distancia que con el padre que estaba a 1 metro de ella. Pararon una vez para cargar gasolina y usar el baño en una estación de servicio en Zacatecas, pero fue un descanso breve y funcional, sin conversación real. Finalmente, después de casi 6 horas en la carretera, entraron al estado de Chihuahua. El paisaje cambió dramáticamente, las ciudades y pueblos se volvieron más escasos, la vegetación más rala, el terreno más árido y montañoso. Dejaron la carretera principal y tomaron caminos secundarios, luego terciarios, adentrándose cada vez más en territorio remoto y desolado. ¿A dónde exactamente vamos, papá?, preguntó Diego, finalmente cerrando su laptop, mirando por la ventana el paisaje, cada vez más inhóspito con creciente preocupación. Este lugar está en medio de la nada. Al rancho de tu abuelo Emiliano, respondió Sebastián. ¿No lo recuerdan? Los traje aquí cuando eran niños, hace como 25 años. Era el lugar favorito de su abuelo antes de mudarse a la ciudad. Aquí creció, aquí aprendió el valor del trabajo duro, de la humildad, de lo que realmente importa en la vida. Sofía miró por la ventana el desierto árido que los rodeaba. Cactáceas gigantes, arbustos espinosos, rocas rojizas, montañas lejanas y cielo azul infinito. No recuerdo para nada haber venido aquí, dijo con evidente disgusto. Se ve horrible. No hay nada aquí. Literalmente nada. Ni siquiera hay señal de celular. Exactamente, dijo Sebastián con una sonrisa triste. No hay distracciones aquí. Solo nosotros, la naturaleza y la verdad. Es el lugar perfecto para la conversación que necesitamos tener. Llegaron al antiguo rancho poco después del mediodía. El sol estaba en su punto más alto y más brutal, golpeando implacablemente desde el cielo despejado. La temperatura había superado fácilmente los 40 grados centígrados. El rancho, en realidad, era apenas los restos de lo que alguna vez había sido una pequeña propiedad. Los cimientos de piedra de una casa destruida, un corral colapsado, un pozo seco, todo abandonado durante décadas, siendo gradualmente reclamado por el desierto. Sebastián detuvo la camioneta cerca de una formación rocosa que proporcionaba un poco de sombra. Apagó el motor, y el silencio absoluto del desierto los envolvió como una presencia física. No había sonido alguno, sin pájaros, sin insectos, sin viento en ese momento, solo un silencio tan profundo que casi dolía en los oídos. «Bueno», dijo Sebastián bajando de la camioneta, «hemos llegado». Diego y Sofía descendieron lentamente, mirando alrededor con evidente incomodidad e incredulidad. El calor era abrumador, una pared física de temperatura que golpeaba sus rostros acostumbrados al aire acondicionado constante. «Papá, ¿en serio?», se quejó Sofía, abanicándose con la mano. «Nos trajiste 5 horas hasta el medio de la nada en el desierto. ¿Para qué exactamente? ¿Cuál es el punto de esto?
Sebastián caminó hasta una roca plana grande que servía como banco natural, se sentó lentamente y les hizo gestos a sus hijos para que se unieran a él. Ellos lo hicieron a regañadientes, sentándose en rocas cercanas, claramente ansiosos por terminar con esto y volver a la civilización. «El punto», comenzó Sebastián con voz seria, «es que necesito hablar con ustedes sobre algo extremadamente importante, algo que afectará el resto de sus vidas, y no quería distracciones, ni interrupciones, ni escapatorias fáciles. Necesitaba un lugar donde estuvieran obligados a escucharme realmente, sin sus teléfonos, sin sus trabajos, sin excusas para escapar». Diego se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrándose con interés. «Te escuchamos, papá. ¿De qué se trata?» Sebastián respiró profundo, preparándose para el momento que había ensayado mentalmente cientos de veces durante los últimos días. «Ustedes saben que siempre los puse en primer lugar en mi vida desde que nacieron», comenzó, su voz temblando ligeramente con emoción contenida. «Cuando perdimos a su madre, mi mundo se derrumbó. Ella era mi ancla, mi razón de ser. Después de su muerte, ustedes se convirtieron en mi única razón de seguir vivo, mi única conexión con lo que quedaba de nuestra familia. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Eso nunca ha cambiado y nunca cambiará». Sofía se ablandó visiblemente ante estas palabras, su expresión suavizándose. «Ay, papá, nosotros también te amamos mucho», dijo con lo que sonaba como sinceridad genuina. «Eres el mejor padre del mundo. Lo sabes, ¿verdad?» «Si eso fuera verdad», continuó Sebastián con tristeza, «no tendríamos que estar teniendo esta conversación, pero los he observado durante años, he visto en lo que se han convertido, y me rompe el corazón admitir que en algún punto del camino fallé como padre. Los convertí en personas que valoran el dinero por encima de las relaciones, que miden el éxito en cuentas bancarias y posesiones materiales en lugar de amor y conexiones humanas». «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Diego, su tono volviéndose defensivo. «Nosotros somos profesionales exitosos. Hemos construido carreras, negocios. ¿Hay algo malo en eso? ¿No es eso lo que querías para nosotros?» «Quería que fueran exitosos, sí», respondió Sebastián. «Pero también quería que fueran buenas personas. Quería que supieran amar, que supieran dar sin esperar nada a cambio, que supieran el valor de la familia más allá del dinero que puede proporcionar. Y en eso, claramente fallé». Sofía se levantó de su roca cruzando los brazos defensivamente. «No entiendo a dónde quieres llegar con esto, papá. ¿Nos trajiste hasta aquí solo para regañarnos?» «Los traje aquí», dijo Sebastián, levantándose también, «para decirles que he tomado una decisión importante sobre mi patrimonio». Hizo una pausa, dejando que la tensión se construyera. «He decidido donar la totalidad de mi fortuna a organizaciones benéficas». El silencio que siguió fue tan absoluto como el del desierto mismo. Diego y Sofía se quedaron completamente inmóviles, procesando las palabras que acababan de escuchar, sus cerebros negándose inicialmente a aceptar el significado. «¿Qué dijiste?», logró articular finalmente Sofía, su voz apenas un susurro. «Voy a donar todo», repitió Sebastián con claridad. «La empresa de construcción, las propiedades, las cuentas de inversión, todo. La mayor parte irá a un fondo educativo para los hijos de mis empleados, personas que han trabajado lealmente para mí durante años y cuyos hijos merecen las mismas oportunidades que ustedes tuvieron. El resto se distribuirá entre orfanatos, asilos para ancianos abandonados y organizaciones que ayudan a personas que realmente lo necesitan. Ya hablé con mis abogados. Los documentos están casi listos. La firma está programada para la próxima semana». Diego se levantó tan bruscamente que la roca en la que estaba sentado casi se volcó. Su rostro se había puesto rojo, una vena palpitando visiblemente en su sien.
Papá, no puedes estar hablando en serio. Dime que esto es una broma. Estoy completamente serio, respondió Sebastián con calma. Nunca he estado más serio en mi vida. Pero nosotros, tartamudeó Sofía, caminando en círculos pequeños, claramente al borde del pánico. ¿Y nosotros qué? ¿Y nuestra herencia? ¿Y todo lo que hemos esperado? ¿Y los planes que hemos hecho para nuestro futuro basados en esa seguridad financiera? Sebastián miró a su hija directamente a los ojos. Ustedes son jóvenes, talentosos, altamente educados, con carreras establecidas, dijo firmemente. Diego, eres un abogado exitoso con tu propio despacho. Sofía, tienes una empresa de relaciones públicas en crecimiento. Ambos ganan bien. No me necesitan financieramente. Pueden y deben construir sus propias fortunas con su propio trabajo y esfuerzo, como yo lo hice, como su abuelo lo hizo. Es hora de que dejen de depender de papá como su red de seguridad económica. Esto es ridículo, explotó Diego, perdiendo completamente la compostura que normalmente mantenía. Papá, esa fortuna es nuestra por derecho, somos tus hijos, tu única familia. Hemos pasado décadas, literalmente décadas, siendo tus hijos leales y amorosos, esperando por lo que nos corresponde legítimamente. No puedes simplemente regalarlo todo a extraños. Las palabras de Diego, especialmente esperando por lo que nos corresponde, confirmaron las peores sospechas de Sebastián, verbalizando exactamente lo que había temido. Sus hijos lo veían como una eventualidad financiera, no como un padre a quien amar, sino como una fuente de dinero futura. Hijos leales y amorosos, repitió Sebastián con amargura. Diego, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba, sin una solicitud financiera adjunta? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a mis nietos para que pasáramos tiempo juntos? No es justo, gritó Sofía, lágrimas brotando de sus ojos, aunque Sebastián no estaba seguro si eran lágrimas de tristeza genuina o de pura rabia por lo que estaba perdiendo. Hemos trabajado duro, papá. Hemos construido nuestras vidas esperando esa estabilidad que nos prometiste. Hicimos planes. Tenemos sueños que dependen de esa herencia. Sueños basados en mi muerte, dijo Sebastián dolorosamente. Planes que requieren que yo ya no esté vivo para financiarlos. ¿Se dan cuenta de lo morboso y horrible que es eso? ¿Se han sentado alguna vez a pensar realmente en lo que significa construir tu futuro esperando la muerte de tu padre? Diego caminó hacia Sebastián, apuntándolo con el dedo, su rostro contorsionado por una mezcla de ira, pánico y desesperación. Tú no entiendes la presión que tenemos, papá. Las responsabilidades, los gastos. Fernando va a entrar a una universidad privada que cuesta 300,000 pesos al año. Daniela quiere estudiar en el extranjero. Tengo una hipoteca enorme. Mi estilo de vida, el estilo de vida que tú me ayudaste a construir con tus constantes préstamos, requiere ese tipo de respaldo económico. ¿Y yo? Añadió Sofía desesperada, caminando hacia Sebastián desde el otro lado. Invertí en la oficina nueva contando con tener ese respaldo financiero tuyo como plan B. Roberto y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Tengo empleados que dependen de mí. No puedes simplemente quitarnos el piso económico así. Sebastián miró a sus dos hijos, ahora de pie frente a él, y lo único que podía ver era codicia desnuda, pánico financiero, cálculos económicos en sus ojos. No veía amor, no veía preocupación por él, solo veía desesperación por el dinero que estaban a punto de perder. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Sebastián con voz quebrada. Que ni siquiera se están dando cuenta de lo que están demostrando en este momento. No me han preguntado por qué estoy tomando esta decisión. ¿Qué me llevó a este punto? ¿Cómo me siento yo? Solo están calculando sus pérdidas financieras. Eso me dice todo lo que necesitaba saber sobre lo que realmente significo para ustedes.
No es verdad. Sofía agarró el brazo de Sebastián, sosteniéndolo fuerte. Te amamos, papá. Por supuesto que te amamos. Pero tienes que entender que esto no es solo sobre el dinero, es sobre nuestro futuro, sobre la seguridad de nuestras familias. Siempre supimos, siempre nos dijiste implícitamente que habría esa herencia. No puedes cambiar las reglas del juego ahora. El juego, repitió Sebastián tristemente, soltándose del agarre de Sofía. Llamaste a nuestra relación familiar un juego. Eso es exactamente lo que es para ustedes, ¿verdad? Un juego largo donde fingen amor y obtienen recompensas financieras. Diego respiró profundo, claramente intentando controlar su rabia y adoptar un enfoque más estratégico. Caminó en círculo, pasándose las manos por el cabello, y cuando se volvió hacia Sebastián, su expresión había cambiado a algo más calculador y frío. «Papá, mira», comenzó con tono controlado pero con ojos duros. «Obviamente estás molesto por algo. Tal vez nos hemos descuidado un poco, no hemos visitado lo suficiente, no hemos llamado tanto como deberíamos, lo admitimos. Podemos cambiar eso, podemos comprometernos a visitarte cada semana, llamarte todos los días si quieres, podemos traer a los niños más seguido, podemos ser la familia que quieres que seamos, pero no tomes una decisión drástica e irreversible que arruinará nuestras vidas por un arranque emocional». «Un arranque emocional», rió Sebastián sin humor. «Es exactamente lo opuesto, Diego. Esta es la decisión más racional y meditada que he tomado en años. He pasado meses pensando en esto, hablándolo con personas de confianza, analizando la realidad de nuestra relación. Y la conclusión es clara. Ustedes no me aman a mí, aman mi dinero». «Eso no es verdad», gritó Sofía, las lágrimas ahora fluyendo libremente por su rostro. «Te amamos, eres nuestro padre, somos familia». «Entonces demuéstrenlo», dijo Sebastián desafiante. «Demuéstrenme que me aman independientemente del dinero. Díganme que incluso si no hubiera herencia, todavía querrían tenerme en sus vidas, visitarme, llamarme, incluirme en sus familias». El silencio que siguió fue devastador. Diego y Sofía se miraron entre sí, buscando las palabras correctas, pero ambos sabían que cualquier cosa que dijeran ahora sonaría hueca, vacía, un intento desesperado de manipulación emocional. Fue Diego quien finalmente habló, y lo que dijo selló el destino de todos ellos. «Papá», dijo con voz fría, casi desprovista de emoción, «tal vez tengas razón sobre algunas cosas. Tal vez no hemos sido los hijos perfectos, pero tú tampoco has sido el padre perfecto. Nos criaste en la riqueza, nos enseñaste a valorar el éxito material, nos mostraste que el dinero compra comodidad, seguridad, respeto. Y ahora te sorprende que valoremos esas cosas. Tú nos hiciste así. Y además», agregó Sofía, su tristeza transformándose en algo más oscuro, más resentido, «¿quieres la verdad honesta, papá? La verdad es que sí, estamos cansados de tener que llamarte y fingir interés en tus historias repetitivas sobre los viejos tiempos. Cansados de tener que visitarte y escucharte quejarte de tu soledad, cuando la realidad es que elegiste estar solo, que te aferras a tu luto por mamá como una identidad. Cansados de sentir esta obligación constante, de ser los hijos perfectos para un padre que nunca va a estar completamente satisfecho». Sebastián retrocedió como si le hubieran dado una bofetada física. Las palabras de Sofía, crudas y honestas en su crueldad, revelaban años de resentimiento acumulado que él nunca había percibido o había elegido ignorar. «Entonces», dijo Sebastián lentamente, sintiendo como su mundo se desmoronaba, «realmente así es como se sienten. Realmente me ven como una carga, no como un padre, como una obligación tediosa, no como familia». Diego caminó hacia la camioneta, su decisión claramente tomada. «Papá, esta conversación no está llevando a ningún lado productivo.
dijo con tono frío y profesional, como si estuviera cerrando una reunión de negocios fallida. Obviamente, estás determinado a arruinar nuestras vidas con esta decisión irracional. Bien, pero no esperes que nos quedemos aquí en el calor infernal del desierto, escuchándote sermonearnos sobre valores familiares que claramente tienes una visión distorsionada. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Sebastián. Nos vamos de regreso a la ciudad, respondió Diego, abriendo la puerta del conductor de la camioneta. Esta fue una pérdida de tiempo. Esas son mis llaves, dijo Sebastián. Diego se volvió, sus ojos fríos como el acero. Ya no. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Sebastián apenas tuvo tiempo de procesar. Cuando intentó acercarse a la camioneta, Diego lo empujó, no con fuerza brutal, pero sí con suficiente intención para hacerlo retroceder varios pasos. Sofía subió rápidamente al asiento del copiloto, su rostro pálido pero determinado. «¿Qué están haciendo?», gritó Sebastián, el pánico comenzando a infiltrarse en su voz. «No pueden dejarme aquí». «Claro que podemos», respondió Diego fríamente desde el asiento del conductor, encendiendo el motor. «Tal vez unas horas caminando en el desierto te den perspectiva sobre el valor real del dinero y de tener hijos que se preocupen por ti. Eventualmente pasará alguien por este camino, o puedes caminar de regreso al pueblo, no está tan lejos, tal vez 4 o 5 horas a pie». «Diego, Sofía, tienen 70 años. No puedo caminar 5 horas bajo este sol. ¡Me van a matar!», gritó Sebastián desesperado, corriendo hacia la ventanilla del conductor. «No seas dramático, papá», dijo Sofía desde dentro, sin mirarlo a los ojos. «Solo vas a pasar un poco de calor. Considera esto tu penitencia por querer destruir nuestras vidas. Si quieres irte, entonces quédate aquí y piensa en lo que estás haciendo», agregó Diego, poniendo la camioneta en marcha. «Por favor», suplicó Sebastián agarrando el espejo lateral. «Soy su padre». Diego aceleró, forzando a Sebastián a soltar su agarre. La camioneta avanzó rápidamente, levantando una nube de polvo del desierto que cubrió a Sebastián, haciéndolo toser y taparse los ojos. Cuando el polvo se asentó, vio a la camioneta alejándose por el camino de tierra, volviéndose cada vez más pequeña, hasta que finalmente desapareció completamente en el horizonte ondulante del desierto. Sebastián se quedó allí, paralizado por el shock, incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. Sus propios hijos, la sangre de su sangre, los niños que había criado, amado, sacrificado todo por ellos, acababan de abandonarlo en medio del desierto de Chihuahua bajo el sol abrasador del mediodía. El calor golpeó su conciencia como una pared física. Debían ser cerca de 43 o 44 grados centígrados. Ya podía sentir el sudor empapando su camisa, la sed comenzando a hacer su garganta áspera. Miró a su alrededor, extensión infinita de arena, rocas, cactus y montañas distantes en todas direcciones. Ni una sola señal de civilización, ni un solo indicio de otra persona. «¡Ayuda!», gritó, su voz perdiéndose en la vastedad del desierto. «¡Socorro! ¡Por favor!». Pero solo el silencio le respondió. Sebastián se obligó a calmarse, a pensar racionalmente a pesar del pánico que amenazaba con paralizarlo. Diego había dicho que el pueblo no estaba tan lejos, 4 o 5 horas caminando. Pero, ¿en qué dirección? ¿Y podría un hombre de 70 años realmente sobrevivir 5 horas caminando bajo este calor sin agua? Buscó sombra bajo la formación rocosa, donde habían estado sentados hacía solo minutos. La sombra era escasa y proporcionaba poco alivio del calor opresivo, pero era mejor que estar directamente bajo el sol. Se sentó en la roca, intentando conservar energía, intentando pensar. Recordó el rastreador GPS que Guadalupe estaba monitoreando. Ella vería que la camioneta se estaba moviendo, alejándose del rancho, regresando a la ciudad. Vería que él se había quedado atrás.
Pero ¿cuánto tiempo tomaría para que ella se diera cuenta de que algo estaba mal? ¿Cuánto tiempo para que organizara un rescate? ¿Horas? ¿Mediodía? ¿Tendría tanto tiempo? 1 hora pasó, luego 2. El sol parecía estar directamente encima, implacable, cruel. Sebastián sentía su piel quemarse incluso en la sombra limitada. Su lengua se estaba hinchando, su garganta ardía, la sed se estaba convirtiendo en algo insoportable, una tortura física. Sabía que no podía quedarse allí indefinidamente esperando rescate, que tal vez nunca llegaría a tiempo. Tenía que moverse, tenía que intentar encontrar ayuda. Pero, ¿en qué dirección? Recordó vagamente que habían venido del sureste, así que el pueblo debía estar en esa dirección general. Se levantó con dificultad, sus articulaciones protestando, su cabeza mareada por el calor y la deshidratación temprana. Comenzó a caminar, paso a paso, sobre la arena ardiente que quemaba incluso a través de las suelas de sus zapatos. Mientras caminaba, pensamientos fragmentados atravesaban su mente. Imágenes de Diego a los 6 años llorando porque había perdido su primer diente, y Sebastián consolándolo, prometiéndole que el ratoncito Pérez vendría. «No te preocupes, papá está aquí», había susurrado mientras mecía a su hijo hasta que se durmiera. ¿Dónde estaba ese niño que lo llamaba héroe? ¿En qué momento ese niño inocente se transformó en el hombre frío capaz de abandonar a su propio padre en el desierto? Sofía, a los 7 años, montada en sus hombros en un desfile del Día de la Independencia, gritando «¡Viva México!», con toda la fuerza de sus pulmones pequeños, riendo con pura alegría. «Eres el mejor papá del mundo», había dicho esa noche antes de dormir. ¿Cuándo dejó de serlo? ¿O nunca lo fue realmente, y todo había sido una ilusión desde el principio? 3 horas de caminar bajo el sol brutal del desierto de Chihuahua. Sebastián había caído 2 veces, levantándose con dificultad cada vez, obligándose a continuar. Sabía que si se quedaba en el suelo, no volvería a levantarse. Su piel estaba roja, quemada, ampollas comenzando a formarse. Su visión se estaba nublando. Veía manchas oscuras flotando frente a sus ojos. Su respiración era superficial, jadeante. Catalina susurró al aire caliente, hablando con su esposa muerta. «Te voy a ver pronto, mi amor. Nuestros hijos me están enviando contigo». Más de una vez consideró simplemente dejarse caer, cerrar los ojos, dejar que el desierto lo reclamara. Sería fácil, sería casi un alivio. Pero entonces escuchaba la voz de Guadalupe en su cabeza. «Siempre hay esperanza, don Sebastián». Y se obligaba a dar otro paso, y otro más. Fueron casi 4 horas caminando cuando escuchó el sonido más hermoso de su vida, el motor de un vehículo acercándose. Al principio pensó que era una alucinación, un espejismo auditivo creado por su mente desesperada. Pero el sonido se hizo más fuerte, más real. «¡Aquí!», intentó gritar, pero su voz salió como un graznido ronco. Agitó los brazos débilmente, casi cayendo en el proceso. Una pick-up vieja y oxidada apareció en el camino polvoriento, reduciendo la velocidad al ver la figura tambaleante de Sebastián. Se detuvo completamente y 2 hombres bajaron rápidamente, rancheros por su vestimenta, con sombreros de paja desgastados, camisas de trabajo manchadas, jeans y botas polvorientas. «¡Dios mío!», exclamó el más joven de los 2, un hombre de tal vez 40 años con rostro curtido por el sol. «Mauricio, hay un hombre aquí, está en muy mal estado». «Rápido, Tomás, trae agua», gritó el otro, un hombre mayor de unos 55 años, corriendo hacia Sebastián y sosteniéndolo antes de que cayera. Manos fuertes y callosas, manos que conocían el trabajo duro, sostuvieron a Sebastián con cuidado, lo llevaron a la sombra de la pick-up, lo sentaron suavemente.
Tomás trajo una botella de agua y Mauricio la sostuvo en los labios agrietados de Sebastián, dejándolo beber en pequeños sorbos. «Despacio, señor, despacio», decía Mauricio con voz gentil. «No beba demasiado rápido o se enfermará». «¿Cómo llegó hasta aquí?», preguntó Tomás, mojando un trapo y usándolo para refrescar la frente ardiente de Sebastián. «Está en medio de la nada. Hubo un accidente de coche. Se perdió». Sebastián logró enfocar sus ojos en los rostros preocupados de estos dos extraños que lo estaban salvando. Eran hombres humildes, obviamente no ricos, con ropas gastadas y manos marcadas por años de trabajo manual duro. Y sin embargo, se habían detenido, le estaban dando su agua preciosa, lo estaban tratando con una compasión que sus propios hijos habían sido incapaces de mostrar. Mis hijos», logró susurrar Sebastián, cada palabra doliendo en su garganta reseca. «Me dejaron aquí». Los dos rancheros intercambiaron miradas de shock e incredulidad. Como hombres de valores tradicionales, criados en ranchos donde la familia era lo más sagrado, simplemente no podían comprender tal traición. «¿Sus hijos lo abandonaron en el desierto?», repitió Mauricio, claramente sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué clase de personas harían algo así? «Personas que aman el dinero más que a su padre», respondió Sebastián con amargura antes de que la oscuridad finalmente lo reclamara y perdiera la conciencia. Sebastián despertó en una cama desconocida, sábanas blancas crujientes, el olor antiséptico característico de los hospitales llenando sus fosas nasales. Paredes pintadas de verde pálido, una ventana mostrando un cielo oscureciéndose, el pitido constante de monitores médicos. Por un momento confuso, no sabía dónde estaba o cómo había llegado allí. Don Sebastián, una voz familiar, llena de alivio y emoción, penetró su confusión. Gracias a Dios, despertó. Giró la cabeza lentamente, cada movimiento doliendo, y vio a Guadalupe sentada en una silla junto a su cama, sus ojos rojizos de llorar, sosteniendo su mano con ambas manos. «Guadalupe», susurró con voz ronca. «¿Dónde?» «Está en el Hospital General de Ciudad Juárez», explicó ella, secándose nuevas lágrimas que caían por sus mejillas. Los rancheros que lo encontraron, Mauricio y Tomás, lo trajeron directamente aquí. Llegó hace unas 5 horas. Estuvo inconsciente todo este tiempo. Los médicos dijeron que tiene deshidratación severa, insolación de 2º grado, quemaduras solares extensas y su presión arterial estaba peligrosamente alta. Don Sebastián casi muere. Los eventos del día comenzaron a regresar en fragmentos. La confrontación con Diego y Sofía, el abandono, las horas caminando bajo el sol abrasador, el rescate. Todo parecía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar completamente. «Mis hijos», dijo Sebastián, su voz quebrándose, «ellos realmente me dejaron para morir». Guadalupe apretó su mano más fuerte. «Lo sé, don Sebastián. Vi todo en el rastreador GPS. Vi cuando la camioneta se detuvo en el rancho, se quedó allí por casi 1 hora, y luego de repente regresó a alta velocidad hacia la ciudad sin usted. Llamé inmediatamente a las autoridades y les di las coordenadas exactas, pero ustedes estaban tan lejos, tan remotos, que tomó horas organizar un equipo de búsqueda. Gracias a Dios, los rancheros lo encontraron primero. ¿Dónde están Diego y Sofía ahora?, preguntó Sebastián. La expresión de Guadalupe se endureció. Ya llegaron de regreso a Ciudad de México hace unas 4 horas. Llamaron a la policía hace 2 horas, reportando que usted desapareció en el desierto durante el paseo familiar, que se alejó caminando para explorar el rancho viejo y nunca regresó. Están organizando una búsqueda oficial, dando entrevistas a los medios sobre su desaparición trágica. Ya están llorando para las cámaras sobre perder a su padre querido.
Sebastián cerró los ojos, sintiendo una oleada de náusea que no tenía nada que ver con su condición física. Sus hijos no solo lo habían abandonado, sino que estaban construyendo activamente una narrativa falsa para cubrir su crimen, para aparecer como víctimas afligidas en lugar de perpetradores. «Hay algo más que necesitas saber», continuó Guadalupe hesitante. «Logré hablar con un contacto que trabaja en el despacho de abogados de Diego. Aparentemente Diego y Sofía ya contactaron a los abogados de sucesiones esta tarde, preguntando sobre los procedimientos para declarar a alguien legalmente muerto cuando desaparecen en circunstancias como esta. Están preparándose para activar su herencia lo más rápido posible». El dolor en el pecho de Sebastián no tenía nada que ver con la insolación. Era el dolor de un corazón rompiéndose definitivamente, de ilusiones finalmente destruidas por completo, de amor no correspondido confrontando su realidad más brutal. «Don Sebastián», dijo Guadalupe suavemente después de un momento, «necesito preguntarle algo importante. Los rancheros que lo salvaron no saben quién es usted. Solo saben que encontraron a un anciano abandonado en el desierto. Los médicos aquí tampoco tienen su identificación. Diego y Sofía la llevaron junto con todo lo demás. Oficialmente, en este momento usted es un paciente no identificado, lo que significa que estoy oficialmente desaparecido», completó Sebastián lentamente, una idea formándose en su mente exhaustada, pero todavía funcional. «Que para todos los efectos, incluidos Diego y Sofía, no saben si estoy vivo o muerto». Guadalupe asintió. «Exactamente, lo cual nos da una oportunidad». «¿De qué tipo de oportunidad?» «La oportunidad de ver quiénes realmente son sus hijos cuando creen que usted está muerto», explicó Guadalupe. «De ver qué hacen con su memoria, con su legado, con el dinero que tanto codician. De ver si existe aunque sea una chispa de remordimiento genuino o si todo es actuación para las cámaras». Sebastián miró al techo, procesando la sugerencia. Era una idea audaz, tal vez incluso cruel. Pero después de lo que había experimentado, después de ser abandonado literalmente para morir en el desierto, no merecía saber la verdad absoluta. «Si hago esto», dijo lentamente, «si dejo que crean que estoy muerto, ¿qué pasa después? Eventualmente aparezco. Los confronto públicamente». «Esa decisión es suya, don Sebastián», respondió Guadalupe. «Pero al menos tendría información completa antes de decidir qué hacer con su patrimonio, con su testamento, con el resto de su vida. Sabría definitivamente si todavía hay salvación para sus hijos o si necesita proteger su legado de ellos permanentemente». Sebastián consideró esto por largo tiempo. Finalmente, asintió. «Hagámoslo», dijo con determinación que sorprendió incluso a sí mismo. «Quiero ver qué hacen Diego y Sofía cuando piensan que finalmente se libraron de su padre y pueden reclamar su herencia. Quiero ver la verdad sin máscaras». Durante las siguientes 2 semanas, mientras Sebastián se recuperaba en el hospital, bajo un nombre falso arreglado discretamente por Guadalupe, observaron desde lejos el espectáculo mediático que Diego y Sofía estaban orquestando. Las noticias locales cubrían extensivamente la desaparición trágica del prominente empresario Sebastián Mendoza en el desierto de Chihuahua. Diego y Sofía aparecían en cada canal, vestidos de negro, con expresiones perfectamente calibradas de dolor y pérdida. «Mi padre era un hombre extraordinario», decía Diego en una entrevista, su voz quebrándose en los momentos exactos, lágrimas brotando en señal perfecta. «Nos enseñó todo sobre integridad, familia, generosidad. Que haya desaparecido de esta manera tan terrible es una tragedia insoportable. Papá siempre nos decía que la familia es lo más importante», añadía Sofía, secándose ojos que de alguna manera producían lágrimas perfectas sin arruinar su maquillaje.
Íbamos a tener un día especial juntos, reconectarnos como familia, y ahora nunca voy a poder decirle una última vez cuánto lo amaba. Guadalupe mostraba estas entrevistas a Sebastián en su tablet mientras él yacía en la cama del hospital, cada una más dolorosa que las quemaduras solares que todavía sanaban en su piel. Pero fue lo que descubrieron a través de los contactos de Guadalupe lo que realmente reveló la verdadera naturaleza de Diego y Sofía. Una amiga que trabajaba en el despacho de abogados de Diego logró grabar discretamente una conversación privada entre los hermanos 2 días después de la desaparición. La voz de Diego, clara y fría. ¿Crees que haya sobrevivido en el desierto con ese calor? La voz de Sofía. ¿Con 70 años, sin agua, bajo ese sol? Imposible. Para ahora ya estará muerto. Los buitres probablemente ya encontraron el cuerpo. Finalmente somos libres, Diego. Libres y ricos, respondía Diego con algo que sonaba peligrosamente cercano a satisfacción. El abogado dice que podemos declararlo legalmente muerto en 30 días, dadas las circunstancias. Mientras tanto, mantengamos la actuación de hijos devotos devastados. La sociedad nos adora ahora mismo. Podemos usar esto. ¿Usar cómo? Estoy pensando en una fundación, explicaba Diego. La Fundación Sebastián Mendoza para ayudar a niños huérfanos o algo así. Suena bien, ¿no? Nos hace ver caritativos y responsables. Y lo mejor, nosotros administramos la fundación, nos pagamos salarios generosos como directores ejecutivos, y técnicamente el dinero sigue siendo nuestro, solo con beneficios fiscales adicionales. Genial, respondía Sofía. Así que nos quedamos con todo el dinero y además ganamos reputación de filántropos. Papá siempre fue ingenuo tratando de controlarnos con esa amenaza de donar todo. Bien, ahora nosotros vamos a donar en su nombre, directamente a nuestros propios bolsillos. Exactamente, decía Diego. El viejo finalmente hizo algo útil. Desaparecer en el momento perfecto. Cuando la grabación terminó, Sebastián estaba llorando silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas, todavía rojas por las quemaduras solares. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de aceptación final, de ilusiones muriendo, de amor no correspondido confrontando su realidad más dura. «Ya he visto suficiente», dijo con voz firme a pesar de las lágrimas. «Guadalupe, es hora de planear mi resurrección». El gran evento de lanzamiento de la Fundación Sebastián Mendoza fue programado para 3 semanas después de la desaparición, en el salón de eventos más prestigioso del Hotel Four Seasons en Polanco. Diego y Sofía habían invitado a 200 personas. Empresarios, políticos, medios de comunicación, figuras públicas, todos para presenciar cómo los hijos devotos honraban la memoria de su padre amado. El salón estaba decorado elegantemente con fotografías ampliadas de Sebastián en varios momentos de su vida, acompañadas de citas inspiradoras sobre familia, generosidad y legado. Había una mesa de donaciones donde los asistentes podían contribuir a la fundación. Había un video tributo preparado profesionalmente. Todo era perfecto, calculado, diseñado para máximo impacto emocional y beneficio de imagen pública. Diego y Sofía circulaban entre los invitados, aceptando condolencias con humildad ensayada, hablando sobre cómo su padre habría estado tan orgulloso de ver su legado continuar a través de esta fundación. A las 8 p.m., Diego subió al escenario pequeño instalado en un extremo del salón. Las luces se atenuaron, los invitados tomaron asiento, los camarógrafos de medios encendieron sus cámaras. «Buenas noches a todos», comenzó Diego, su voz perfectamente modulada entre profesional y emocionada. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial y tan difícil. Hace 3 semanas perdimos a un hombre extraordinario». Las puertas dobles del salón se abrieron abruptamente, interrumpiendo el discurso. Todas las cabezas se volvieron.
Y allí, enmarcado en la entrada, apoyándose en un bastón, con la piel todavía mostrando señales de las quemaduras solares, pero muy vivo y muy real, estaba Sebastián Mendoza. A su lado estaba Guadalupe, y detrás de ellos, Mauricio y Tomás, los rancheros que lo habían salvado, vestidos con sus mejores ropas, pero claramente incómodos en este ambiente de lujo. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto y sepulcral. 200 personas se quedaron completamente inmóviles, mirando como si estuvieran viendo un fantasma. En el escenario, Diego se quedó congelado con la boca abierta, el micrófono cayendo de su mano entumecida. Sofía, sentada en la primera fila, se puso blanca como papel, sus ojos abiertos tan grandes que parecían ocupar la mitad de su rostro. Sebastián comenzó a caminar lentamente por el pasillo central, el bastón golpeando el piso de mármol en un ritmo constante que era el único sonido en el silencio chocado. Con cada paso, la realidad de su presencia se volvía más innegable. No era un fantasma, no era una alucinación colectiva. Sebastián Mendoza estaba vivo. «Espero no llegar tarde a mi propio funeral», dijo Sebastián cuando llegó al centro del salón, su voz amplificándose en el silencio absoluto. «O en este caso a mi fundación memorial. Debo decir, Diego, Sofía, que hicieron un trabajo excepcional llorando mi muerte en televisión. Casi me convencieron. Y eso, que yo sé que estoy vivo». Los murmullos comenzaron inmediatamente, ondas de confusión y shock extendiéndose por el salón. Los periodistas encendieron sus cámaras, enfocándolas en Sebastián, capturando este momento imposible. Sofía se levantó de su asiento, tambaleándose ligeramente. «Papá», logró articular su voz apenas audible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté vivo después de que me abandonaran en medio del desierto de Chihuahua, sin agua, sin teléfono, bajo un sol que alcanzaba 44 grados centígrados? Preguntó Sebastián, en voz alta para que todos escucharan. «Esa es una excelente pregunta, hija. La respuesta corta es: 2 hombres buenos me salvaron. 2 extraños con más humanidad y compasión que mis propios hijos». Sebastián hizo un gesto y Mauricio y Tomás se acercaron tímidamente, claramente abrumados por la situación, pero determinados a apoyar al hombre que habían rescatado. «Estos son Mauricio Vega y Tomás Ramírez», anunció Sebastián. «Rancheros humildes del estado de Chihuahua que me encontraron a punto de morir de deshidratación después de caminar por horas bajo el sol del desierto. Ellos me llevaron al hospital y me salvaron la vida, pidiendo nada a cambio, actuando por pura bondad humana». Diego finalmente logró moverse bajando del escenario torpemente. «Papá, hubo un terrible malentendido», comenzó desesperadamente. «Nos fuimos de vuelta a conseguir ayuda. ¿Íbamos a conseguir ayuda?», interrumpió Guadalupe, sacando su tablet y conectándolo al sistema de proyección del salón. «Es por eso que el rastreador GPS que instalamos secretamente en la camioneta muestra que condujeron directamente de regreso a Ciudad de México a máxima velocidad sin hacer una sola parada o desviación». En la pantalla grande detrás del escenario apareció un mapa detallado mostrando la ruta de la camioneta, una línea directa desde el rancho remoto hasta la ciudad, sin ninguna búsqueda, sin ningún desvío, hacia pueblos cercanos o estaciones de policía. Eso no prueba nada», intentó Diego, pero su voz carecía de convicción. «¿No?», respondió Guadalupe. «¿Qué tal esto entonces?». La grabación de audio comenzó a reproducirse en el sistema de sonido del salón, las voces de Diego y Sofía resonando claramente. «¿Crees que haya sobrevivido en el desierto con ese calor? ¿Con 70 años, sin agua, bajo ese sol? Imposible. Para ahora ya estará muerto. Los buitres probablemente ya encontraron el cuerpo. Finalmente somos libres, Diego. Libres y ricos». El salón explotó.
Gritos de indignación, exclamaciones de horror, el ruido de sillas moviéndose mientras personas se levantaban. Los flash de las cámaras se multiplicaron exponencialmente. Diego y Sofía se quedaron allí, expuestos completamente, incapaces de negar evidencia tan contundente de su naturaleza verdadera. «Eso está editado», gritó Sofía desesperada. «Es una trampa. Alguien está tratando de destruirnos». «¿Destruirlos?», preguntó Sebastián, su voz cortando a través del caos. «Ustedes se destruyeron a sí mismos el momento que decidieron que el dinero valía más que la vida de su padre. Yo simplemente estoy mostrándole al mundo quiénes son realmente». Sebastián caminó hasta el escenario, subiendo lentamente los escalones, apoyándose pesadamente en su bastón. Cuando llegó al micrófono, el salón gradualmente se silenció nuevamente, todos esperando escuchar qué diría. «Durante semanas», comenzó Sebastián, «observé a mis hijos llorar mi muerte en televisión mientras planeaban cómo robar mi legado. Los vi usar mi supuesta memoria para construir esta fundación fraudulenta diseñada únicamente para enriquecerse mientras aparentan caridad. Los vi actuar como víctimas afligidas mientras celebraban en privado estar finalmente libres de su padre molesto». Sacó un sobre grueso de su saco. «Este es mi verdadero testamento, firmado esta mañana ante notario, con 3 testigos presentes. La totalidad de mi patrimonio, estimado en aproximadamente 15 millones de pesos, será transferida a la Fundación Guadalupe Hernández, una organización real que realmente ayudará a los hijos de trabajadores a obtener educación, a ancianos abandonados a encontrar hogares dignos, a familias necesitadas a reconstruir sus vidas». Diego y Sofía Mendoza continuó mirando directamente a sus hijos. «No recibirán ni un solo peso, no porque los odie, sino porque claramente no lo necesitan. Tienen carreras exitosas, educación privilegiada, salud, juventud. Tienen todo excepto lo único que realmente importa: humanidad». El salón estalló en aplausos. Empresarios, políticos, incluso periodistas aplaudían de pie, mirando a Diego y Sofía con disgusto evidente. Sofía corrió hacia el escenario, lágrimas reales finalmente brotando de sus ojos, lágrimas no de pérdida financiera, sino de vergüenza pública absoluta. «Papá, por favor», suplicó. «Podemos explicar, fue un error terrible, estábamos confundidos, asustados». «Estaban codiciosos», corrigió Sebastián firmemente, «y casi me matan por esa codicia». Diego se quedó donde estaba, su rostro pasando por múltiples emociones: shock, rabia, pánico, resignación. Finalmente cayó de rodillas en medio del salón. «Lo siento», susurró, aunque no estaba claro si lo sentía por sus acciones o por haber sido atrapado. «Papá, lo siento tanto». Sebastián miró a sus 2 hijos, arruinados pública y financieramente en una sola noche, y sintió vacío. No triunfo, no satisfacción, solo un vacío profundo donde alguna vez había residido amor paternal. «Pero», dijo Sebastián, su voz suavizándose marginalmente, «todavía hay una oportunidad para ustedes». No una oportunidad de recuperar el dinero, eso se fue para siempre, pero una oportunidad de recuperar algo mucho más valioso: su humanidad, su alma. «Los fiscales ya tienen toda esta evidencia», continuó. «Abandonar a un anciano en el desierto constituye intento de homicidio. Podrían enfrentar 15 a 20 años de prisión. Sin embargo, llegué a un acuerdo con las autoridades. Si ustedes aceptan trabajar 1000 horas de servicio comunitario real en mi fundación durante los próximos 2 años, cuidando a los ancianos que nadie más quiere, ayudando a las familias que ustedes despreciaron, viviendo aunque sea momentáneamente en el mundo de las personas que no tienen nada, entonces no presentaré cargos criminales». «Es su elección», terminó Sebastián. «Prisión o redención, castigo o crecimiento.
¿Qué eligen? Diego y Sofía se miraron completamente derrotados, humillados públicamente, sin opciones reales. Servicio comunitario, dijo finalmente Diego con voz apenas audible. Más alto, demandó Sebastián. Que todos escuchen. Aceptamos el servicio comunitario, repitió Diego más fuerte, lágrimas finalmente brotando de sus ojos también. Sebastián asintió. Entonces tal vez, solo tal vez, en 2 años, descubrirán lo que significa realmente ser humano. Se volvió para bajar del escenario, pero se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Los amo, dijo simplemente. Siempre los amaré porque son mis hijos, pero el amor verdadero a veces significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. Esa es la última lección que puedo enseñarles. Mientras Sebastián bajaba del escenario con ayuda de Guadalupe, los empresarios presentes comenzaron a acercarse. «Señor Mendoza», dijo uno de ellos, un magnate de bienes raíces, «me gustaría hacer una donación sustancial a su fundación real, 1 millón de pesos para empezar». «Y yo», agregó una ejecutiva de una corporación internacional. «Lo que usted está haciendo es verdaderamente admirable. Mi empresa quiere ser parte de esto». Uno por uno, personas que habían venido a celebrar una fundación fraudulenta terminaron comprometiéndose a apoyar una real. Para el final de la noche, la Fundación Guadalupe Hernández había recibido promesas de donaciones por más de 5 millones de pesos adicionales. Mientras tanto, Diego y Sofía permanecieron en el salón incluso después de que la mayoría de los invitados se habían ido, sentados separados, procesando la destrucción completa de sus vidas como las conocían. El video del evento ya estaba volviéndose viral en redes sociales. Sus reputaciones estaban arruinadas, sus carreras probablemente también, y lo merecían. 6 meses después, la Fundación Guadalupe Hernández había crecido más allá de las expectativas más optimistas de Sebastián. Había ayudado a más de 500 familias, financiado becas universitarias completas para 200 estudiantes de bajos recursos, creado 3 refugios para ancianos abandonados y establecido un programa de capacitación laboral que había colocado a 150 personas en empleos dignos. Guadalupe resultó ser una administradora excepcional, manejando la fundación con eficiencia, transparencia y genuina compasión. Mauricio y Tomás, los rancheros que habían salvado a Sebastián, fueron contratados como coordinadores regionales en Chihuahua, ayudando a identificar familias rurales necesitadas. Y Diego y Sofía cumplían su servicio comunitario. Cada sábado y domingo, durante 8 horas cada día, trabajaban en los refugios para ancianos operados por la Fundación. Diego bañaba a personas con demencia que no reconocían su propia familia. Sofía alimentaba a ancianos con Parkinson, cuyas manos temblaban demasiado para sostener cucharas. Ambos limpiaban, escuchaban historias repetidas pacientemente, sostenían manos de personas muriendo solas. Era trabajo humillante para personas que habían vivido vidas de privilegio. Era agotador, emocionalmente devastador, constantemente recordándoles su propia humanidad que habían olvidado. Un sábado por la tarde, Sebastián visitó el refugio donde sus hijos estaban trabajando. Encontró a Sofía sentada junto a una anciana de 85 años, leyéndole en voz alta una novela romántica. La anciana se había quedado dormida a la mitad del capítulo, pero Sofía continuaba leyendo suavemente, acariciando la mano arrugada de la mujer con ternura genuina. Cuando Sofía notó la presencia de su padre, levantó la vista. Sus ojos ya no tenían la dureza de antes. Había algo diferente en ella, algo más suave, más humano. «Hola, papá», dijo suavemente, cuidando de no despertar a la anciana. «Hola, hija»,
respondió Sebastián, sentándose en una silla cercana. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando la respiración tranquila de la anciana dormida. Su nombre es Rosa, dijo finalmente Sofía. Tiene 4 hijos que nunca vienen a visitarla. Lleva 3 años aquí y recibe tal vez 2 visitas al año. Me recuerda a ti, papá, a cómo te tratamos. Sebastián no dijo nada, dejando que su hija continuara. Cada vez que la veo, pienso en ti solo en esa mansión enorme, esperando llamadas que nunca llegaban, planeando visitas que siempre cancelábamos. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. No tengo excusa, papá. Fuimos monstruos. Yo fui un monstruo y lo siento tanto que me duele físicamente. Sé que lo siento no es suficiente, que nunca será suficiente, pero es lo único que tengo. Sebastián sintió su propia garganta apretarse con emoción. No era perdón completo, no todavía, tal vez nunca completamente, pero era un comienzo real. Sofía, dijo suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Ella negó con la cabeza. El remordimiento es sentir pena por las consecuencias que enfrentas, explicó Sebastián. El arrepentimiento es sentir dolor genuino por el daño que causaste a otros. Durante meses me preguntaba cuál de los dos sentirían tú y tu hermano. Hoy, viendo cómo cuidas a Rosa, creo que finalmente estoy viendo arrepentimiento real. Encontró a Diego en el jardín del refugio, empujando la silla de ruedas de un anciano de 90 años que no tenía piernas, mostrándole las flores que acababan de florecer. «Don Miguel», Diego estaba diciendo, «estas son rosas amarillas. Su esposa las amaba, ¿verdad? Me lo dijo la semana pasada». El anciano sonrió con su boca sin dientes. Sí, mi Lupita amaba las rosas amarillas», dijo con voz temblorosa. «Eres un buen muchacho, Diego, un buen hijo». Diego se quedó inmóvil ante esas palabras. «No, don Miguel», respondió con voz quebrada. «No soy un buen hijo, pero estoy aprendiendo a ser mejor persona». Cuando don Miguel fue llevado adentro por otra voluntaria, Diego finalmente notó a su padre observando desde la distancia. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos, incapaz de mantener contacto visual. «No sé cómo voy a vivir con lo que hice», dijo Diego sin preámbulos. «Cada noche cierro los ojos y veo tu rostro cuando nos fuimos, dejándote allí en el desierto. Te escucho gritando, suplicando, y me despierto con pesadillas donde eres tú quien me encuentra muerto, en lugar de que tú sobrevivas. No sé si algún día podré perdonarme». «El perdón propio es el más difícil», respondió Sebastián, «pero también es el más necesario para crecer. Diego, no espero que olvides lo que hiciste. De hecho, no quiero que lo olvides. Quiero que lo recuerdes cada día y que uses ese recuerdo para asegurarte de nunca volver a ser esa persona». Diego finalmente levantó la vista, sus ojos rojos. «¿Alguna vez podrás perdonarme?» Sebastián consideró la pregunta honestamente. «No lo sé», admitió. «Tal vez nunca completamente, pero puedo amarte a pesar del daño que me causaste, y puedo darte espacio para que te conviertas en alguien digno de perdón. Eso tendrá que ser suficiente por ahora». Mientras Sebastián salía del refugio esa tarde, Guadalupe lo esperaba en el coche. «¿Cómo están?», preguntó ella. «Cambiados», respondió Sebastián. «No sé si será permanente, pero están diferentes. Por primera vez en años veo destellos de los niños que solían ser». Guadalupe sonrió. «Siempre hubo esperanza, don Sebastián. Se lo dije desde el principio». «Lo sé», respondió él, tomando su mano. «Y tenía razón, como siempre». Mientras conducían de regreso a través de la Ciudad de México, el sol poniéndose y pintando el cielo de naranjas y rosas, Sebastián sintió algo que no había sentido en años: paz. No porque todo estuviera perfecto, no porque sus hijos hubieran sido perdonados completamente, sino porque finalmente había enseñado la lección más importante,
que el amor verdadero significa permitir consecuencias, que la familia real se construye con acciones, no con sangre, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. 2 años después, cuando Diego y Sofía completaran su servicio comunitario, todavía no tendrían herencia financiera, pero tendrían algo mucho más valioso: la oportunidad de haberse convertido en personas que su padre podría estar orgulloso de llamar sus hijos. Y a veces eso es suficiente. A veces eso lo es todo.